Hola mis queridos amigos, hermanos, en Cristo Jesús, un abrazo a la distancia. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora vas a escuchar esta predicación, que este día el Señor ha querido poner en tus manos, que llegue la palabra de Dios a tu corazón. En mi corazón que habite el Señor, que habite el Espíritu Santo, como todos y cada uno de nosotros, hijos de Dios. Tenemos que estar siempre abiertos a la voz de Dios, al Espíritu Santo, que guíe nuestros pasos siempre, para que podamos seguir con alegría, que podamos llevar esa palabra de Dios con alegría a otros. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en el auxilio de cada uno de nosotros, de tu corazón, de mi vida, que el Espíritu Santo descienda desde el cielo y ponga palabras en mis labios, en mi corazón, en mi mente, para que lleguen allí a tu corazón, para que tu corazón también se disponga a esa presencia de Dios en todo momento, en todo instante. Que la palabra de Dios siempre encuentre acogida en tu corazón, que sea tierra fértil el corazón de cada uno de nosotros, para que esa palabra, esa semilla de Dios mismo que Él está regando, para que todos y cada uno de nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El tema de hoy es de los discípulos de Emaús. Y vamos a ver, yo creo que más de alguna vez alguien de nosotros ha sido uno de esos discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús son aquellos que de alguna manera si lo que estaban esperando, lo que estaban anhelando, no les sale como ellos pensaban. Los discípulos de Emaús somos aquellos que le damos la espalda a la iglesia, que le damos la espalda a Dios, que de alguna manera no encontramos esa acogida, que de alguna manera no encontramos nosotros esa posición o ese puesto que queríamos. Así que Jesús siempre va en busca de uno de esos discípulos de Emaús. Y espero que tú no seas uno de esos, que le has dado la espalda al templo, que le has dado la espalda a los otros discípulos que se han quedado también con dudas, que se han quedado también pensando de que será verdad lo que está pasando. ¿Por qué nos dijo esto? ¿Por qué el Señor nos dijo esto? Y ya pasaron 3 días y pues nomás estamos en tinieblas. Vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos guíe, que sea la misma palabra de Dios que nos venga y nos aclare la mente, el corazón. Para eso vamos al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 al 25, encontramos a los discípulos de Emaús. Y es de esos que yo quiero hablarles, de esos discípulos de Emaús, de esos de que le habían dado la espalda a Dios y que hoy le están devolviendo, ahora se están acercando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a rescatarlos. Y hoy también el Señor viene a rescatarte a ti. Yo no sé cómo te encuentras, yo no sé dónde estás, yo no sé qué está pasando contigo, pero el Señor hoy te quiere hablar al corazón. Y vamos a la Sagrada Escritura. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, pregunta Jesús. Les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno,
Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria». Y él les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como si que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndote: «Quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día entero, pues para quedarse con ellos». Entró para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y los reconocieron. Pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Hermanos, es maravilloso cómo cuando nosotros le damos la espalda a Dios, que nos vamos camino a las tinieblas, nos vamos por otro camino. Estos discípulos de Maús le habían dado la espalda ya a ese proyecto, a ese plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, por el que había venido, por el que había dado la vida, por ellos y por nosotros, por todos y cada uno de nosotros. Había dado hasta la última gota de sangre. Pero es como el Señor viene y empieza a escuchar a estas personas, aquellos que habían apostado todo, le habían apostado todo a este proyecto. El problema que tenían estos discípulos de Jesús, que lo pensaban políticamente, lo pensaban como piensa el mundo, pero los planes de Dios no son como piensa el mundo, no son como piensan los políticos. Dios nos lo da diferente. Los pensamientos de Dios son mucho más altos, son mucho más allá y mucho más profundos. Por eso Jesús viene, les vuelve a encender el fuego del corazón, ese que se había apagado, que se había acabado por la tristeza, porque no habían salido los planes como lo habían hecho, lo habían dejado todo para seguir a Jesús, pero se habían derrumbado los planes. Ahora están regresando a un pueblo a 12 kilómetros ya lejos de la ciudad para buscar otro rumbo. Pero Jesús viene en busca de ellos, viene a rescatarlos,
hacer que se devuelvan otra vez y que sean unos verdaderos testigos. Aquí sucede la primera Eucaristía. La primera Eucaristía. Primero los alimenta con la palabra, enciende esas brasas que se habían apagado en ese corazón, porque eran discípulos de Jesús. Aquí notamos una cosa. Hay uno que tiene un nombre, se llama Cleofas, ¿verdad? ¿Por qué el otro no tiene nombre? El otro eres tú y soy yo. Ese que no tiene nombre, ese que no tiene identidad de discípulo. Ese que no tiene todavía un nombre de reconocido para que reconozca a Dios en todo momento, en todo instante. Por eso Jesús viene y te va a devolver la identidad. Te va a hacer un discípulo que pueda llevar un mensaje nuevo, un mensaje donde la certeza del que tú hablas está vivo. La certeza del que tú vienes a dar testimonio, camina contigo, está dentro de ti. Ese es Jesús. De ese es que tenemos que hablar nosotros. Dice la palabra de Dios de que Jesús viene y les devuelve a contarlas, a alumbrar el camino, a devolver la luz a ellos con las Escrituras. Vuelve y empieza a hablar de las Escrituras desde Moisés, pasando por los profetas, hasta el tiempo que él había andado con ellos. Jesús viene a devolverte la confianza. Te vuelve a explicar lo que es el plan de salvación de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso es maravilloso que nosotros nos vayamos, hermanos, empapando de la palabra de Dios, que dejemos que la palabra de Dios encienda esos carbones apagados en nuestro corazón, ese fuego que recibiste en el bautismo, en la confirmación, que sea apagado por muchas cosas, porque te han fallado, porque no son los planes que tú tenías, porque no puedes hacer tantas cosas y que a ti te gustaría hacerlas, pero como cristiano no puedes hacerlas. Tienes que vivir como cristiano, no como pagano. Y ese es uno de los problemas de mucha gente, que le echa la culpa a Dios y vive fuera de Dios. Vamos a ver 4 puntos de estos discípulos de Emaús. Lo vamos a ir como desmenuzando ese encuentro con Jesús. Jesús vuelve a prender ese fuego y ahora se devuelven a dar testimonio de que el Señor está vivo. Pero también se encuentran con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, con esa realidad afirmando y cuentan lo sucedido. Y cuentan lo que ha sucedido, que Jesús ha compartido el pan con ellos. Ha compartido esa primera Eucaristía. Jesús mismo se entrega a ellos. En primer lugar, tenemos una primera afirmación de Jesús. Encontrar en la Eucaristía al resucitado es volver a encender el fuego apagado. ¿Cuántos de nosotros dejamos de ir a la Eucaristía? ¿O no recibimos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, porque estábamos viviendo en pecado mortal? Nos faltan los sacramentos. Pero tú, hombre, mujer, que tienes ya tantos años, ¿por qué dejar todo ese alimento a la deriva? ¿Por qué darle la espalda a Dios pudiendo hacer los sacramentos, poder disfrutar del cuerpo y la sangre de Jesús? Solamente ahí encontrarás vida. Solamente ahí encontrarás la realidad de tu existir, el por qué tú vives en este mundo. Es encender el fuego en el corazón, preguntar por qué se apagó. Pregúntate, ¿por qué se me apagó? Yo ya tuve un encuentro con el Señor y lo he dejado. ¿Qué fue lo que hizo que me fuera? ¿Qué fue lo que me hizo que me apartara? ¿Qué era lo que me habían prometido? Jesús no te hace promesas vanas. Te promete el cielo, te promete la vida eterna, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿Por qué se apagó? Por el desánimo, pero con el resucitado se vuelve a prender el fuego de su amor en el corazón de cada uno de nosotros.
Esto es lo que debe de tener nosotros en nuestra vida, esa certeza, esa realidad de que con el fuego del resucitado, con la vida eterna que Él te da por su cuerpo y su sangre, tu vida tiene sentido una vez más. Tu vida vuelve a tener un porqué. Y entonces te devuelves al lugar donde está la misión, donde está el punto de partida, para donde vamos a salir, empezando por Jerusalén, cruzando por Samaria hasta los confines de la tierra, que es empezar por Jerusalén, es empezar en tu casa a dar testimonio de que tú has tenido un encuentro con Dios. Si eras mal esposo, un buen esposo; eras mala esposa, una buena esposa; un mal hijo, un buen hijo. Cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. Esto te hace ser un testigo y te hace ser un discípulo de Jesús. Punto número 2. Y vamos a seguir desglosando este pasaje, desglosándolo para poder entender, para poder caminar con Jesús y poder encontrarle sentido a nuestra vida, a nuestro servicio dentro de la comunidad, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro apostolado. Van de camino, pero aquí van a la luz de la palabra. Primero iban en la oscuridad, ahora van a la luz de la palabra con Jesús. Jesús se hace el encontrado y va con ellos. Les va explicando el por qué, va escuchando por qué se habían devuelto, por qué se habían desanimado. Ahora Jesús, en el punto número 2, es la luz y es la palabra, el alimento que les faltaba, lo que se les había acabado, la luz de Jesús. El alimento que es la palabra de Jesús. Aquí van con Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Salmo 119, versículo 105 dice: Tú eres lámpara para nuestros pies, luz para nuestros senderos. Eres la luz que nosotros necesitamos, la luz que Dios irradia, la luz que nosotros necesitamos diariamente para caminar en la luz. Por eso dice Jesús que el que camina en la luz, el que camina de día no tropieza. Y eso nos falta a nosotros, interiorizar y llevar con nosotros. La palabra es la luz para mis pies, es luz para mis senderos, es una lámpara, la palabra de Dios. Es lo que Jesús viene y empieza a darles a ellos. Empieza a devolverles la claridad, porque ellos habían llegado a la oscuridad y por eso los desánimos. Por eso, a la luz del Espíritu, el Espíritu Santo viene y empieza a moverlos de nuevo. Y ya no se quedan donde se pensaban hospedar, sino que se devuelven a dar testimonio de que el Señor está vivo en medio de nosotros. Punto número 3. Con el resucitado. Con el resucitado venceremos la frustración. Estos dos hombres de aquella época y en esta época, tú y yo, que somos los que no tenemos el nombre, que somos los que no tenemos la claridad, que somos los que no damos ese paso, porque pensábamos otras cosas, teníamos otros planes dentro de la comunidad o dentro de la iglesia, de lo que pensábamos que valíamos más, que nos iban a valorar más, y no fue así. Nadie da por nadie un centavo, pero el Señor sí. Dice la palabra de Dios que con el resucitado venceremos la frustración. Estos hombres con Jesús van a vencer la frustración. Habían apostado todo en Jesús, al ser discípulos suyos, porque eran discípulos de Jesús, eran seguidores de Jesús, lo habían seguido. Es posible que por los 3 años que había dado Jesús en la predicación, llevando la la noticia, la buena noticia del Evangelio, del plan de salvación de Dios, ellos lo habían apostado, pero lo habían pensado políticamente. ¿Dónde tú te encuentras? ¿Cuáles son tus pensamientos en el seguimiento con el Señor? ¿Cuáles son tus pensamientos creyendo que dentro de la iglesia te vas a hacer de muchas cosas? Lo único que necesitamos dentro de la iglesia es que nuestro corazón esté lleno y el Espíritu Santo aletee como en el principio en las aguas. Que esté lleno del Espíritu Santo para poder encender otros corazones que ya se apagaron. Para que tú lleves la buena noticia. Mira, el Señor es
es maravilloso. No le des la espalda. Vuélvete gratuitamente. El amor de Dios es gratis. La felicidad es gratis en Cristo Jesús. Pero muchos decidimos pagar un precio y compramos una mentira. Punto número 4. Jesús explica el plan de salvación. ¿Qué es el plan de salvación de Dios? ¿Qué es lo que Jesús viene y les explica de todo lo que había hablado la Escritura sobre Él, sobre su sufrimiento, sobre su resurrección, todo aquello que Dios ya había hablado anteriormente al pueblo y ya era de conocimiento de esos discípulos porque Jesús se los había dicho? Ahí encontramos el consuelo, en el plan de Jesús y con Jesús. Jesús viene y los vuelve a devolver, les da ese consuelo de que ellos ya habían perdido la paz, habían perdido la confianza, habían perdido toda la emoción que tenían. El consuelo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y les devuelve la razón de vivir. Jesús viene con sus palabras, en el caminar con Jesús los vuelve a abrazar, los vuelve a llenar de su palabra, de su amor, de su gozo, ese alimento que necesitaban y que necesitamos a diario, tú y yo, para que tengamos una vida y vida en abundancia, para que tengamos una vida fructífera, para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos dejarnos guiar a la luz del Espíritu Santo. Estos discípulos ya le habían dado la espalda a Jerusalén, es decir, a Dios. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios y nos preguntamos ¿dónde está Dios? Cuando tenemos un problema, una necesidad, ¿sabes dónde está Dios? Allí donde le diste la espalda, allí donde lo dejaste, donde te desapartaste de Él, donde dejaste a Jesús plantado y tomaste una mala decisión en tu vida. Tomaste la decisión de dejarlo, de irte, de soltar las redes, de bajarte de la barca donde Jesús es el capitán y Señor de la barca tuya y mía. El Señor ha venido para eso, para tomar el control de tu vida, para tomar el control de mi vida. Solamente déjate guiar, déjate llenar por Jesús, déjate llevar de la mano de Jesús bajo las alas y dice que Él te cubrirá como la gallina cubre a sus pollitos. Eres tan valioso y valiosa. Le habían dado la espalda, es decir, le habían dado la espalda a Dios. Es cuando entra la frustración en nuestra vida, es cuando le damos la espalda a Dios y no seguir a la espera de la promesa de Cristo. ¿Qué es la promesa de Cristo en nuestras vidas? Es la vida eterna. Es que estemos siempre en comunión con Él. Y es dejarnos llenar del Espíritu Santo, que es el motor de cada uno de nosotros. Es el motor de tu vida y mi vida, de tu familia, de tu matrimonio, en tu trabajo, en todo lugar que te encuentres. Si tú te dejas llenar del Espíritu Santo, todo tiene sentido, todo tiene un porqué. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Cristo es la promesa. Y esa es la promesa que Dios había dado, enviar a su Hijo. Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo es otra promesa de Dios que viene a cumplir esa promesa que Dios había prometido. Esa promesa que Jesús les había dicho, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y solamente de esa manera mi Padre les enviará al Paráclito, al Defensor, al Abogado, que es la tercera persona en la Trinidad de Dios, a Jesús nuestro, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, viene en nuestro auxilio. El Espíritu Santo viene a defendernos de lo malo, viene a defendernos de todo lo que el mundo nos ofrece, pero para destruirnos. Dice San Pedro en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, el Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano
los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo les iba comentando Jesús el sufrimiento que Él tenía que pasar por la libertad de cada uno de ellos y de nosotros? Cristo ha tenido un sufrimiento enorme, hasta sudar gotas de sangre. Cuando le cae todo el peso del pecado de cada uno de nosotros, del mundo pasado, de las generaciones pasadas, presentes y futuras, cuando se tiene que desconectar del Padre, suda gotas de sangre, se rompen los poros de su piel y brota la sangre de todo el peso de nuestras iniquidades, de nuestro pecado, por la redención de cada uno de nosotros. Y la gloria que iba a alcanzar, solamente haciéndose pecado para la libertad de cada uno de nosotros, iba a devolverse la gloria de Dios en Él. Iba a darle la gloria al Padre, todos aquellos que ya habían muerto, todos aquellos que le habían robado la gloria a Dios. Jesús viene a recogerla, a recobrarla, para llevársela al Padre. Por eso Jesús dice: Padre, devuélveme la gloria que yo tenía antes de que yo viniera. Antes de que yo viniera al mundo, cuando yo estaba contigo. Y glorificar al Padre por toda esa misión que había cumplido Jesús. Esa misión que Él había hecho a cabalidad, que había cumplido con cada uno de los puntos que el Padre le había indicado. Los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar, pero ellos se preguntaban: ¿quién sería? ¿Y cuándo se realizaría eso? Una pregunta que nos debe de nosotros de alumbrar el camino. La gloria de Dios está al alcance de cada uno de nosotros, haciéndonos discípulos, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y seguir a Cristo con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, un corazón que sea capaz de ser dócil, que tenga la docilidad de escuchar la voz del Padre y hacer que esa palabra de Dios se cumpla en la tierra, se cumpla en mi vida, se cumpla en la vida de tu familia, de tus hijos, que se lleve a caminar, que podamos transportarla en nuestra mente y en nuestro corazón a diario, que podamos experimentar esa presencia de Dios en nuestra vida y poderla llevar a otros. Hay tanta gente en el mundo que está desolada, que está triste, que ya no quiere vivir, que su vida no tiene sentido. Yo no sé si tú eres uno de esos, pero quiero decirte que eres tan grande, pero tan grande, que aunque te sientas tirado ahí en el suelo, aunque te sientas allí que no vales nada y te lo han dicho tantas veces, yo te quiero decir: ánimo, levántate, porque el Señor ha vencido al mundo. Y el Señor, que es tan grande, pero tan grande, vive en tu corazón. Déjalo, no lo tengas allí apagado, no lo tengas allá en el rincón más hondo que no puedes llegar. Deja que el Espíritu Santo encienda el fuego del amor de Dios en tu vida. Enciende el fuego de tu amor, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. No importa la situación en que estés viviendo, en que estés pasando, acuérdate que eres valioso y valiosa a los ojos de Dios. Eres como la niña de sus ojos. Y Él te cubrirá. Él te llenará de esa necesidad, de ese amor que has buscado en otros brazos que no son los brazos de Dios. Has contado y has vendido tus lágrimas a un precio muy barato. Cristo las ha pagado con sangre, y con sangre bendita y divina en la cruz por ti y por mí. Vamos a pedirle a Dios por ti y por mí. Pidámosle al Señor que, así como esos discípulos de Maús, nos llene el corazón a cada uno de nosotros, que arda ese corazón en cada momento, como dice Jesús: he traído un fuego y como quisiera que empezara a arder ya.
Y así que tú también salgas a la calle. Traigo un fuego de Dios en mi corazón, en mi vida, en todo mi ser. Quiero compartirlo en mi hogar, con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, a donde quiera que vayas, en tu apostolado dentro de la iglesia. El fuego del amor de Dios, el fuego de la verdad, de la realidad. ¿Quién es Dios? Que ser un verdadero discípulo de Jesús es no darle la espalda a Él, sino venir junto con Él. Venir junto con Él y poder dejarnos guiar por su palabra, por su luz, por todo lo que Él nos ha regalado, por toda la libertad que Él ha pagado por cada uno de nosotros, que seamos libres y que tengamos vida y vida en abundancia, porque solamente Él es amor. Solamente Jesús es el que puede restaurar tu vida, así como estos discípulos de Maús. Así que cada uno de nosotros tenga que tengamos ese giro de nuevo, no como muchos que dicen que su vida tuvo un giro de 360 grados, no, que sea de 180. Porque si ibas al sur, hoy vengas hacia el norte. La santidad es cuesta arriba, la santidad no es para abajo, es hacia arriba, es al cielo, donde debe de estar la mirada de cada uno de nosotros. Hermano y hermana, un abrazo en el amor de Cristo. Espero que estas palabras te ayuden. Espero que esta predicación te ayude en tu caminar. Si esta predicación te gusta, compártela, suscríbete, ayúdame a llevar la palabra de Dios a otros corazones, a otros lugares, para que sea Dios mismo en nuestras vidas, para que el honor y la honra y la gloria de Dios se transmita a otros, para que aquellos corazones que están apagados vuelva a llegar el fuego del amor de Dios. Nos ponemos en la disposición de decirle al Señor: amado Dios, te doy gracias por todo lo que haces. Te doy gracias por la vida, por el amor, por el trabajo, por la familia, por el aire que respiro, por el agua que purifica mi cuerpo y me da vida. Tú que eres lámpara para mis pies, luz para mis senderos, te doy el honor, la honra y la gloria por siempre. Amén. Un abrazo, compártelo, suscríbete a este canal y ayúdame a llevar la palabra de Dios a otros lugares. Que la paz y el amor de Dios esté siempre contigo, en tu familia, en todo tu ser, y que el fuego del amor de Dios se encienda en tu corazón. No tengas miedo, no tengas temor de ser feliz. El amor de Dios es gratis y es para toda la vida. Amén.